En nuestro episodio de hoy de álgebra vamos a hablar sobre reducción de términos semejantes. Para ello me tomé la libertad de prepararles unos ejercicios que considero completos, más o menos completos y relativamente sencillos para que entiendan de qué se trata esta reducción de términos semejantes. En caso de que no hayan visto el video anterior de los términos de álgebra, yo les recomiendo que lo vean antes de hacer este video, antes de ver este video. La ventaja de ver clases en video es que nosotros podemos retroceder y volver a ver hasta que entendamos la explicación del ejercicio. Comenzamos con nuestro primer ejercicio en el día de hoy. El ejercicio es el siguiente. Es un polinomio que contiene 4 términos. Es 7a menos 9b más 6a menos 4b. Pueden ver allí que hay dos términos diferentes, que son el término a y el término b. ¿Ok? Entonces, la primera parte del ejercicio, para resolver esto, hay que agruparlos por términos semejantes. Los términos semejantes de A serían 7 y 6. Los dos se van con el mismo signo y los colocamos entre paréntesis. Serían 7 más 6 multiplicado por A. Más, colocamos siempre el signo más para no confundirnos. Y entre paréntesis colocamos los términos semejantes de B, que serían el 9 con el signo negativo y el 4 con el signo negativo. Resolvemos paréntesis. 7 más 6 da 13. Estos dos términos tienen el signo negativo, por lo tanto podemos sumarlos y dejar el negativo afuera. 9 más 4 da 13 con signo negativo. Entonces el resultado del ejercicio es este que tenemos acá. 13a menos 13b. Vamos al siguiente ejercicio. Que lo tienen acá. El siguiente ejercicio es A más B menos C menos B menos C más 2C menos A. Tenemos en este polinomio tenemos tres términos que son A, B y C. Los términos semejantes de A los vamos a agrupar por términos semejantes. Los de A serían, vamos a irlos marcando, este que está acá y este que está acá. No hay más ningún otro. Los demás son B o C. Entonces ponemos los dos términos con A. Abrimos paréntesis. Una A va con signo positivo y la otra A está con signo negativo y el coeficiente es 1 de cada uno. Entonces sería A 1 menos 1. Los de B son estos dos que están acá. ¿Sí? B tiene igualito. Sacamos B como factor común y entre paréntesis colocamos 1, que es el coeficiente de B, y aquí el coeficiente de esta B es menos 1. 1 menos 1, B. Esto va un poquitico más hacia acá. Para C tenemos tres coeficientes. Menos 1, menos 1 y más 2. ¿Lo ven acá? Aquí está el primer coeficiente que es menos 1, el segundo que es menos 1
y el tercero que es más 2. ¿Ok? Cuando le damos a esos coeficientes, menos 1 más 2, quedaría menos 2 más 2. Lo cual quiere decir que eso es 0. 1 menos 1 de A va a 0, 1 menos 1 de B da 0, y menos 1 más 2 de C da 0. Entonces el resultado de este polinomio es 0. Voy a reducir un poquitico el tamaño acá para que lo veamos más completo. Ok. Aquí lo pueden ver completo. Vamos para el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio tenemos que el ejercicio es este que está acá subrayado. 5x menos 11y menos 9 más 20x menos 1 menos y. Los términos semejantes son x, y y uno que es independiente, que no tiene variable. Es un número completo. Entonces vamos a agruparlos por términos semejantes. Primero las x. Las x tienen el 5 con signo positivo y el 20 con signo positivo también. Las y tienen el 11 con signo negativo y esta y que está acá tiene el 1 con signo negativo. ¿Verdad? Entonces sería menos 11 y menos 1. Quedan sin variable, pero es un término que no tiene variable. Quedan el menos 9 y el menos 1. Fíjense que siempre les recomiendo que coloquen el signo de más afuera del paréntesis y dejen los signos de los coeficientes, los conserven dentro de los paréntesis. Ahora resolvemos paréntesis. 5 más 20 da 25. Menos 11 menos 1 es menos 12y. Y menos 9 menos 1 es menos 10y. Este es el resultado del ejercicio. Recuerden que si voy muy rápido, retrocedan el video hasta que entiendan el ejercicio. ¿Ok? Continuamos. Este es el ejercicio. Menos 6m más 8n más 5 menos m menos n menos 6m menos 11. Ese es el ejercicio. Los términos semejantes de m son menos 6, aquí está, menos 1, que es este, y menos 6, que es este. Ya tenemos tres términos de m. Ponemos signo positivo y vamos a buscar los términos de n. N de nada. Está 8, que está acá, y está menos 1, que está acá. Y el término independiente también lo colocamos su signo más y lo colocamos entre paréntesis. Hay un término independiente que es más 5 y un término independiente que es menos 11. Resolvemos paréntesis y entonces queda menos 6 menos 1 menos 6, eso da menos 13, m. En n, 8 menos 1, 7 positivo. Y 5 menos 11, les doy este truco. Hacen normalmente 11 menos 5, que es 6, y se coloca el signo del mayor, que en este caso es 11. Entonces serían 11 menos 5, que es 6, y le colocan el signo del mayor, que es 11, eso da menos 6. Y este es el resultado del ejercicio.